Veámonos qué es una fórmula y qué es una función. Voy a colocar acá, voy a seleccionar estas celdas, las voy a combinar y centrar, le voy a poner el título acá. Fórmulas y funciones. Fórmulas y funciones. Voy a colocar acá el ejemplo, voy a poner acá. num1, num2, resultado. Voy a inventarme un par de números acá. 4, 3, 6, 8. En la columna 2 también. 7. Acá personalicemos un poquito la tabla, pongámosle acá. Bordes. Acá están todos los bordes. Color. Recuerden eso, ya lo personalizan ustedes a su gusto y todo. Yo ahorita lo estoy haciendo así rapidito por el tiempo. Voy a centrar. La cuestión es que ustedes personalicen yo a su gusto. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer acá? En la primera línea, hacer una suma, una multiplicación, una división, una resta. Voy a poner acá suma, resta, divi, multi. ¿Qué es una fórmula? Ya con este ejemplo, porque empecemos a ver qué es una fórmula. Una fórmula es cuando yo hago la operación matemática manualmente, ¿sí? En este caso voy a hacer una suma, resta, división, multiplicación con fórmula. Entonces sería igual. Cuando vamos a hacer una fórmula o una función, primero siempre va el signo igual, para que Excel entienda que vamos a hacer una operación matemática. Luego, no vamos a colocar 4 más 8, no. Colocamos el nombre de la celda donde está el 4 y el nombre de la celda donde está el 8. La forma más fácil sería hacerlo con el mouse. Damos clic donde está el 4 y vean, se puso a 5. Recuerden que en el tema anterior vimos los nombres de las celdas, que la celda está formada por columnas y filas, es la unión, ¿sí? Entonces acá, en la celda A5 tengo el 4, más, el signo más, 8. Pero recuerden que no ponemos 8, ponemos el nombre de la celda donde está el 8. Sería B5. Presiono Enter y me da 12. Lo que acabo de hacer es una fórmula, porque yo hice manualmente la operación. Hagamos una resta. Mismo procedimiento, pongo igual. El nombre de la celda, 3, menos 3, presiono Enter, 0. Hagamos una división, otra vez el signo igual. El nombre de la celda, la diagonal que representa la división, el otro número, que sería B7, Enter, 1.5. Pongo igual, el 8 más 7. Presiono Enter y me da 15. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita acá son fórmulas, ¿sí? ¿Por qué no ponemos los números 4 más 8? Voy a hacer acá otra vez la operación. Voy a poner 4 más 8. Enter y me da 2 del mismo resultado. Pero ¿por qué no ponemos los números? Si acá me confundí y no es un 4 el que quiero, es un 8, presiono Enter. Vean lo que va a pasar acá en este resultado. Me cambió a 16. Automáticamente sumó 8 más 8, porque se está guiando por el valor que está dentro de la celda. Entonces, por eso es que no ponemos, no pusimos 4 más 8, porque acá, si quiero modificar, tendría que entrar a la celda y cambiar el 4 por el 8. Es trabajo doble. Mientras que si pongo los nombres de las celdas, cualquier cambio que le haga a las celdas, la fórmula la va a sufrir. Ejemplo, acá en lugar de 3 le pongo 10. Miren, automáticamente me hizo la resta. ¿Por qué? Porque se está guiando por el valor que está dentro de la celda. Por eso es que no ponemos los números, ponemos los nombres de las celdas donde están los números. Esa sería una fórmula. Ahora, ¿qué es una función? Acá hice una suma, acá hice una multiplicación, una resta, una división y una multiplicación. Pero ¿qué pasa si necesito, hagámoslo con una suma, necesito sumar todos estos números? Necesito sumar todos estos números. Voy a poner el total acá. Si lo hago con una fórmula sería de la siguiente manera. Esta celda más 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 esta celda, me salté una, más, vamos a ver, más esta celda más esta celda más esta celda más esta celda, enter, y ahí tengo el resultado. Dense en cuenta que la fórmula es demasiado larga, y eso que hice solo con esos números, pero ¿qué pasa si fueran unos 100 números los que tengo que sumar?
No voy a hacer una fórmula tan larga porque llegaría demasiado lejos. Entonces, para eso existen lo que se conocen como funciones dentro de Excel. Las funciones me van a permitir llamarlas cuando las necesite. Y dentro de ellas hay operaciones ya creadas por Excel, para que nosotros solamente las mandemos a llamar y no tengamos que hacer todo el procedimiento. Ejemplo, hay una función que se llama suma. Voy a poner acá otra vez el total. Hay una función que se llama suma y lo que hace es sumar el rango de celdas que tengo seleccionado. Recordemos que eso lo vimos en el tema pasado, que un rango de celdas es cuando selecciono más de una celda. Esto es un rango, ¿eh? Tengo seleccionadas estas celdas. Entonces, la función suma lo que hace es lo siguiente. Suma, abro paréntesis, selecciono las celdas que quiero sumar, cierro paréntesis. Adentro de la palabra suma ya existe una operación que lo que va a hacer es que va a agarrar todos los valores que están dentro de las celdas y las va a sumar. Entonces yo ya no tengo que hacer todo esto. Con hacer esto, ahí está la operación, miren, y da 48. Entonces vean la diferencia de una fórmula y una función. Es más fácil con la función. Pero cuando son solamente dos números los que quiero sumar en este caso, mejor hago una fórmula. ¿Para qué me la voy a complicar con una función? Puedo hacer una fórmula mejor. Cuando son operaciones pequeñas, podemos usar fórmulas. Entonces, eso es una fórmula. Voy a ponerlo acá con un color. Esto es una fórmula y esto es una operación. Perdón, una función. Fórmula, función. ¿Sí? Ese sería el tema de fórmulas y funciones.